No vas a creer esto. Mi hija no tuvo la intención. Es solo una niña. Nadie me la va a quitar. Pero lo hicieron. Y cuando llegó el veredicto, Madison Harper, de 17 años, recibiría una sentencia que conmocionó a la comunidad de Tampa Bay. 55 años en prisión por el atropello y fuga bajo la influencia que mató a Rachel Bennett, una dedicada enfermera de cuidados intensivos. Lo que sacudiría a la sala del tribunal hasta su núcleo fue el momento en que el propio hermano de Madison subió al estrado de testigos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras revelaba cómo su hermana lo había obligado a ayudar a destruir las imágenes de la cámara del tablero de su BMW, amenazando con arruinar su beca universitaria si se negaba. Esta evidencia digital, recuperada por especialistas forenses de una tarjeta de memoria destrozada, encontrada escondida en un desagüe pluvial a 3 cuadras de la mansión junto al agua de la familia Harper, se convertiría en la clave para desenredar una red de mentiras tejida por una adolescente que creía que la riqueza e influencia de su familia la salvarían de enfrentar las consecuencias de quitar una vida inocente. La víctima. Una enfermera que salvaba vidas. Rachel Bennett murió al instante cuando un sedán BMW plateado la golpeó en un cruce peatonal en Dale Mabry Highway en Tampa, Florida, en la noche del 3 de marzo de 2018. La enfermera de cuidados intensivos, de 41 años, acababa de terminar un agotador turno de 12 horas en el Hospital General de Tampa, donde había pasado la noche cuidando a pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Estaba cruzando la calle para llegar a su auto en el estacionamiento de empleados del hospital, ansiosa por llegar a casa con sus 3 hijos que estaban esperando con su esposo. En cambio, su vida terminó en una fracción de segundo, su cuerpo arrojado casi 30 pies por la fuerza del impacto, su bolso de enfermera dispersándose por el pavimento mojado por la lluvia. Dentro de ese bolso había notas escritas a mano que había hecho para la enfermera del turno nocturno que se haría cargo de sus pacientes, una tarjeta de cumpleaños para una de sus hijas que cumpliría 9 años la semana siguiente, y una copia manchada de café de una revista médica que había estado leyendo durante su descanso. Rachel Bennett había dedicado toda su vida adulta a salvar a otros. Después de graduarse de la Escuela de Enfermería en la Universidad del Sur de Florida, había pasado 19 años trabajando en unidades de cuidados críticos en toda la bahía de Tampa, especializándose en cuidados intensivos cardíacos, donde había desarrollado una reputación de permanecer calmada y efectiva incluso durante las emergencias médicas más estresantes. La madre de 3 hijos de 41 años se había ofrecido como voluntaria para los turnos más difíciles, a menudo trabajando noches y fines de semana para acomodar a enfermeras más jóvenes con familias, aunque ella tenía sus propios hijos en casa que extrañaban tener a su madre presente para las rutinas de dormir y los desayunos matutinos. Sus colegas en el Hospital General de Tampa describieron a Rachel como la enfermera que todos querían en su equipo, la que se quedaría tarde para asegurar transiciones adecuadas, que llegaría temprano para revisar a los pacientes que le preocupaban especialmente, que nunca se quejaba a pesar de que le pedían que asumiera los casos más desafiantes. La directora de la UCI, Patricia Morrison, más tarde testificaría que Rachel había recibido el premio de enfermera de excelencia del hospital 3 veces en 5 años, un logro prácticamente inaudito en un departamento con cientos de profesionales altamente capacitados. Ella tenía esa rara combinación de experiencia técnica y compasión genuina, declaró Morrison durante el juicio. Los pacientes confiaban en ella instintivamente, y las familias encontraban consuelo en su presencia incluso durante sus horas más oscuras. Como madre, Rachel se había dedicado a criar a sus 3 hijos con la misma dedicación que aportaba a su carrera de enfermería. Sus hijas, Sofía y Emma, de 15 y 9 años respectivamente, y su hijo, Michael, de 12 años, habían sido criados con valores sólidos que enfatizaban la educación, la bondad y el servicio a los demás. A pesar de trabajar largas horas en el hospital, Rachel había estado profundamente involucrada en las vidas de sus hijos, entrenando el equipo de fútbol juvenil de Sofía, ayudando a Michael con sus proyectos de feria de ciencias y leyendo cuentos antes de dormir a Emma cada noche que no estaba trabajando.
Su esposo, David Bennett, un maestro de historia de escuela secundaria, describió a Rachel como el pegamento que mantenía unida a su familia, la que recordaba las citas y eventos especiales de todos, que planeaba aventuras familiares a pesar de su modesto presupuesto, que hacía que su casa se sintiera como un hogar cálido y amoroso. La familia Bennett no era rica. David y Rachel criaban a sus 3 hijos con los salarios combinados de un maestro de escuela pública y una enfermera de hospital, lo que significaba presupuestos cuidadosos, vacaciones modestas y muchos sacrificios. Pero lo que carecían en riqueza material, lo compensaban en amor, atención y valores sólidos. Rachel enseñó a sus hijos que el éxito no se medía por la riqueza o el estatus, sino por el bien que hacías en el mundo, por cómo tratabas a las personas, por el legado de bondad que dejabas atrás. Vivió esos valores todos los días, tanto en el hospital donde salvaba vidas, como en casa donde nutrió a sus hijos para que se convirtieran en personas compasivas y responsables. La conductora, privilegio y arrogancia. Detrás del volante de ese BMW plateado estaba Madison Harper, de 17 años, hija del prominente desarrollador de bienes raíces de Tampa, Thomas Harper, y la socialité Lauren Harper. Madison había salido de una reunión sin supervisión en la casa de playa de un amigo en Clearwater Beach, donde las imágenes de las cámaras de seguridad más tarde mostrarían que consumía múltiples shots de tequila y posaba para selfies con botellas de vodka premium. Su nivel de alcohol en sangre, estimado a través de análisis retroactivo por expertos en toxicología, habría sido aproximadamente 3 veces el límite legal para conductores adultos cuando golpeó a Rachel Bennett. Madison Harper había crecido en un mundo de privilegio extremo que la había aislado de las consecuencias que la mayoría de las personas enfrentan por sus acciones. La mansión de la familia en el exclusivo vecindario de South Tampa incluía una piscina infinita con vista a la bahía, un cine privado, un gimnasio completo y un garaje de 6 autos lleno de vehículos de lujo. Madison había asistido a la academia preparatoria más cara de Tampa, donde su familia había donado fondos suficientes para que su nombre apareciera en un edificio. Había crecido con viajes a Europa durante las vacaciones de verano, fines de semana de compras en Nueva York, y una tarjeta de crédito sin límite que sus padres le habían dado cuando cumplió 15 años. Pero la riqueza y el privilegio no habían convertido a Madison en una persona generosa o compasiva. En cambio, había desarrollado un sentido de superioridad que la hacía creer que las reglas que gobernaban a las personas ordinarias simplemente no se aplicaban a ella. En la escuela había intimidado a estudiantes becados de medios más modestos, burlándose de su ropa y sus autos. Había sido sorprendida múltiples veces haciendo trampa en exámenes, pero las donaciones de su familia siempre habían asegurado que no enfrentara consecuencias reales. Cuando fue sorprendida bebiendo alcohol en la propiedad de la escuela a los 16 años, sus padres contrataron abogados que amenazaron con demandar a la escuela, y el incidente desapareció de su expediente permanente. Los amigos de Madison, si podían ser llamados amigos en lugar de personas que disfrutaban de su riqueza y conexiones, la describían como alguien obsesionada con las redes sociales, constantemente publicando fotos cuidadosamente curadas que proyectaban una imagen de vida perfecta y glamorosa. Su cuenta de Instagram, que más tarde sería analizada meticulosamente por los fiscales, mostraba una narrativa de fiestas interminables, autos caros, ropa de diseñador y una completa falta de interés en cualquier cosa más allá de su propia gratificación inmediata. No había publicaciones sobre voluntariado, sobre ayudar a otros, sobre cualquier cosa que sugiriera que reconocía que existían personas menos afortunadas que ella. Era un registro digital de narcisismo puro y superficialidad. Los padres de Madison habían permitido este comportamiento durante años, siempre dispuestos a usar su riqueza y influencia para proteger a su hija de cualquier consecuencia negativa. Cuando Madison chocó el Mercedes que le habían comprado para su 16º cumpleaños, mientras enviaba mensajes de texto y conducía, simplemente le compraron un BMW nuevo y más caro. Cuando fue sorprendida, robando en una tienda por diversión, no porque necesitara nada sino porque pensaba que era emocionante, sus padres pagaron al dueño de la tienda para que no presentara cargos. Thomas y Lauren Harper
creían que estaban protegiendo a su hija, pero en realidad la estaban creando como un monstruo, alguien que genuinamente creía que la riqueza significaba inmunidad de las reglas y responsabilidades que gobernaban a todos los demás. La noche del crimen. Cuando todo cambió. La colisión ocurrió exactamente a las 10:47 de la noche, capturada por una cámara de tráfico en la intersección que grabó el momento del impacto, pero no pudo identificar el vehículo específico debido a la fuerte lluvia esa noche que reducía la visibilidad. Los testigos que habían estado sentados en vehículos cercanos describieron escuchar el sonido escalofriante del impacto, seguido por el chirrido de neumáticos mientras el conductor aceleraba sin detenerse. El BMW había estado viajando aproximadamente a 60 millas por hora en una zona de 40 millas por hora cuando golpeó a Rachel, según especialistas en reconstrucción de accidentes que más tarde proporcionarían testimonio experto. Madison nunca tocó los frenos antes del impacto, nunca redujo la velocidad después, sugiriendo que había estado demasiado afectada para reconocer lo que sucedió o demasiado enfocada en su teléfono para notar a un ser humano en el cruce peatonal directamente delante de ella. Lo que sucedió en las horas inmediatamente después de la colisión eventualmente se convertiría en la pieza central del caso de la Fiscalía, no solo contra Madison, sino inicialmente contra sus padres y hermano mayor también. Después de golpear a Rachel Bennett, Madison condujo directamente a la mansión cerrada de su familia en el vecindario más exclusivo de South Tampa, donde las imágenes de la cámara del timbre de la casa de un vecino la mostraban llegando a las 11:23 esa noche, conduciendo de manera errática y golpeando el pilar de piedra en la entrada de su camino de entrada. Su hermano mayor, Daniel Harper, de 20 años, estaba en casa cuando ella llegó. Según su posterior testimonio que devastaría a la familia Harper, Madison irrumpió por la puerta principal en estado de pánico, admitiendo inmediatamente que había golpeado a alguien, pero rogándole que no le dijera a sus padres. El primer instinto de la adolescente, según el relato de Daniel, no fue remordimiento por la persona que había golpeado, sino miedo a perder su próxima fiesta de 18º cumpleaños, su nuevo Mercedes que le habían prometido como regalo de graduación, y su aceptación en la Universidad del Sur de California. Daniel describió a su hermana paseando por el vestíbulo de mármol de su mansión, su vestido de diseñador manchado y rasgado, rímel corriendo por su rostro mientras alternaba entre llorar y calcular fríamente cómo evitar las consecuencias. Seguía diciendo una y otra vez que nadie la vio, que podía decir que el auto fue robado, que nuestros padres lo arreglarían como siempre lo hacían, testificaría Daniel más tarde, su voz quebrándose mientras hablaba. Me pidió que la ayudara a deshacerse de las imágenes de la cámara del tablero. Cuando me negué, me dijo que le diría a la policía que yo era el que conducía si no la ayudaba. Esta amenaza, combinada con la promesa de Madison de destruir evidencia de las propias indiscreciones pasadas de Daniel que había documentado, lo obligó a ayudar a quitar la cámara del tablero del BMW e intentar destruir la tarjeta de memoria. Los dos hermanos pasaron casi una hora en el garaje de la familia, usando herramientas del taller de su padre para desmontar el dispositivo. Cuando no pudieron destruir completamente la tarjeta de memoria, Madison condujo a Daniel 3 cuadras de distancia donde la arrojaron en un desagüe pluvial, creyendo que sería arrastrada por las fuertes lluvias que continuaron durante toda la noche. Lo que no sabían era que la tarjeta de memoria quedaría atrapada en escombros en ese desagüe, y sería recuperada 2 semanas después por investigadores que habían rastreado meticulosamente la ruta de Madison a casa usando una combinación de cámaras de tráfico, imágenes de seguridad de negocios y datos de torres de telefonía celular. La investigación. Cuando la tecnología revela la verdad. La familia Harper no sabía que una cámara de semáforo en rojo a 4 cuadras de la escena había capturado una imagen clara de la distintiva placa personalizada de su BMW a las 10:49 esa noche, solo minutos después de que Rachel Bennett fuera asesinada. El BMW, un regalo de cumpleaños número 16 de los padres de Madison, tenía una placa vanidosa que decía MDSNHRPR, haciéndolo fácilmente identificable. Aún más condenatorio, la cámara también había capturado el rostro de Madison
a través del parabrisas, claramente visible a pesar de la lluvia, mostrándola mirando hacia abajo a su regazo en lugar de a la carretera, su rostro iluminado por lo que parecía ser el resplandor de la pantalla de un teléfono celular. Los investigadores de la policía de Tampa comenzaron a armar el caso con la dedicación meticulosa que merece una víctima como Rachel Bennett. El detective principal, James Martínez, un veterano de 20 años con experiencia en reconstrucción de accidentes, inmediatamente reconoció que este no era un accidente ordinario de atropello y fuga. La velocidad del vehículo, la falta total de marcas de frenado, la naturaleza del impacto, todo sugería un conductor severamente afectado, distraído, que ni siquiera había intentado evitar golpear a Rachel. El trabajo de detective que siguió fue un ejemplo de libro de texto de aplicación de la ley moderna. Los investigadores rastrearon la ruta del BMW desde la escena del accidente hasta la mansión Harper usando más de 40 cámaras de seguridad diferentes de negocios, semáforos y casas residenciales a lo largo del camino. Obtuvieron registros de torres de telefonía celular que mostraban el teléfono de Madison moviéndose a lo largo de esa misma ruta en el momento exacto. Revisaron sus cuentas de redes sociales, descubriendo publicaciones y fotos de la fiesta esa noche que mostraban claramente a Madison bebiendo en exceso. Entrevistaron a docenas de personas que habían estado en la fiesta, muchas de las cuales inicialmente se mostraron reticentes a hablar, pero finalmente admitieron que habían visto a Madison beber mucho y actuar de manera errática antes de irse. La ruptura en el caso llegó cuando los investigadores finalmente rastrearon la tarjeta de memoria de la cámara del tablero. Usando datos de ubicación del teléfono de Madison y patrones de movimiento de las torres de telefonía celular, determinaron que había hecho un desvío inusual de 3 cuadras en su ruta a casa. Los detectives revisaron metódicamente cada desagüe pluvial en esa área, y en uno de ellos encontraron la tarjeta de memoria destrozada, pero aún parcialmente recuperable. Especialistas forenses en el Laboratorio de Delitos Cibernéticos del FBI lograron recuperar aproximadamente el 60% de los datos de la tarjeta dañada. Lo que recuperaron era devastador para la defensa de Madison. Las imágenes mostraban a Madison conduciendo de manera errática durante todo el viaje desde la fiesta, mirando hacia abajo a su teléfono repetidamente, bebiendo de una botella mientras conducía, y acelerando a través de múltiples semáforos en amarillo a velocidades muy superiores al límite. La última secuencia antes del impacto mostraba a Madison mirando hacia abajo a su teléfono, la carretera adelante claramente visible en el parabrisas, con Rachel Bennett entrando al cruce peatonal. La cámara capturó el impacto desde dentro del auto, el sonido escalofriante del cuerpo de Rachel golpeando el parachoques, el breve destello de su cuerpo visible antes de que Madison acelerara. Y lo más condenatorio de todo, capturó a Madison gritando «No, oh Dios, golpeé a alguien», sino «Oh mierda, papá me va a matar». El arresto. Cuando el privilegio encuentra sus límites. Cuando los detectives llegaron a la mansión Harper con una orden de arresto para Madison, encontraron a la familia en medio de lo que solo puede describirse como un esfuerzo de encubrimiento en toda regla. Thomas Harper, el patriarca multimillonario, había contratado a uno de los abogados de defensa criminal más caros de Florida antes de que la policía siquiera viniera a hacer preguntas. El BMW había sido llevado a un taller de carrocería privado propiedad de un socio comercial de Harper, donde estaba siendo reparado sin ningún informe de seguro archivado. La familia había contratado a un investigador privado para intentar descubrir qué evidencia tenía la policía. Y Madison misma había sido aconsejada por los abogados de su familia para no decir absolutamente nada a nadie sobre esa noche. Pero toda la riqueza y todos los abogados del mundo no podían superar la evidencia física y digital que los investigadores habían reunido. La orden de arresto fue ejecutada sin incidentes, aunque Thomas Harper amenazó ruidosamente con demandar al departamento de policía, al fiscal de distrito y a cualquier otra persona que pudiera nombrar. Madison fue esposada en el vestíbulo de mármol de la mansión familiar, todavía vistiendo su pijama de seda, llorando pero no por Rachel Bennett o por la familia Bennett, sino por sí misma y por la inconveniencia de ser arrestada.
El arresto de Madison Harper se convirtió en una sensación en los medios de comunicación locales. Las imágenes de la adolescente adinerada siendo escoltada a un auto patrulla desde una mansión de varios millones de dólares jugaban en un contraste impactante con la historia de Rachel Bennett, la enfermera trabajadora que había muerto simplemente tratando de llegar a casa con su familia. La cobertura mediática fue intensa y para la familia Harper, brutal. Reporteros excavaron todos los detalles del privilegiado estilo de vida de Madison, sus publicaciones arrogantes en las redes sociales, los múltiples incidentes previos donde la riqueza de su familia la había protegido de las consecuencias. El público estaba indignado, y la indignación solo creció cuando salieron detalles sobre el intento de encubrimiento. Los cargos contra Madison fueron devastadores en su alcance. La acusaron de homicidio vehicular en segundo grado, atropello y fuga resultando en muerte, DUI resultando en muerte, conducir a velocidad imprudente, obstaculizar a muerte a un oficial y manipulación de evidencia. Cada cargo por sí solo podía resultar en años de prisión. Juntos, Madison enfrentaba potencialmente el resto de su vida tras las rejas. Y mientras su familia contrataba más abogados y planeaba estrategias de defensa, los fiscales estaban construyendo un caso que sería prácticamente imposible de vencer. El testimonio que lo cambió todo. Cuando un hermano elige la verdad. El momento más dramático en el juicio de Madison Harper llegó cuando su propio hermano, Daniel Harper, de 20 años, subió al estrado de testigos para la fiscalía. Daniel había luchado durante meses con la decisión de testificar contra su hermana. Los fiscales le habían ofrecido un acuerdo de cooperación. Inmunidad completa, de procesamiento por su papel en el encubrimiento a cambio de testimoniar con veracidad sobre lo que había sucedido esa noche. Sus padres lo habían presionado intensamente para que no testificara, llegando incluso a amenazar con desheredarlo y cortarlo financieramente si elegía traicionar a la familia. Pero Daniel había pasado por una transformación en los meses desde el accidente. Había estado viviendo con la culpa de saber que había ayudado a su hermana a intentar escapar de la responsabilidad por matar a una mujer inocente. Había aprendido sobre Rachel Bennett, sobre sus 3 hijos que ahora crecerían sin una madre, sobre su dedicación a salvar vidas. Y se había dado cuenta de que continuar mintiendo para proteger a Madison sería una traición no solo a Rachel y su familia, sino a todo sentido de decencia y moralidad. El día en que Daniel testificó, la sala del tribunal estaba llena hasta su capacidad. Madison estaba sentada en la mesa de la defensa entre sus costosos abogados, vistiendo un traje conservador elegido cuidadosamente para que pareciera joven e inocente ante el jurado. Cuando Daniel entró a la sala del tribunal y caminó hacia el estrado de testigos, Madison lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. Claramente no había creído hasta ese momento que su hermano realmente testificaría contra ella. Daniel prestó juramento y se sentó en el estrado de testigos, visiblemente nervioso pero decidido. El fiscal asistente, Karen Williams, lo guió a través de los eventos de esa noche con preguntas cuidadosamente elaboradas diseñadas para sacar la verdad completa. Daniel describió cómo Madison había llegado a casa en pánico, cómo había admitido inmediatamente golpear a alguien, cómo sus primeras preocupaciones habían sido todas sobre cómo esto la afectaría a ella, en lugar de sobre la persona que había golpeado. ¿Qué dijo exactamente su hermana cuando llegó a casa esa noche?, preguntó Williams. Daniel respiró profundamente, lágrimas ya formándose en sus ojos. Ella dijo: «Dani, cagué todo. Golpeé a alguien con el auto, pero nadie me vio, ¿verdad? Podemos arreglar esto, ¿verdad?». Su voz se quebró mientras continuaba. Ella no preguntó si la persona estaba bien. Ella no dijo que debería haber llamado al 911. Solo le preocupaba ser atrapada. Williams luego preguntó a Daniel sobre la cámara del tablero. ¿Su hermana le pidió que la ayudara a destruir evidencia? Daniel asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Sí. Ella dijo que la cámara del tablero habría grabado todo y que necesitaba deshacerse de ella
antes de que nuestros padres despertaran y vieran los daños al auto. Cuando dije que no, cuando dije que necesitaba llamar a la policía, ella me amenazó. ¿Cómo la amenazó exactamente?, preguntó Williams. Ella dijo que si no la ayudaba, le diría a la policía que yo estaba conduciendo esa noche. Ella dijo que arruinaría mi vida como yo estaba tratando de arruinar la suya. Y ella tenía evidencia de cosas que había hecho, errores que había cometido, cosas que podrían costarme mi beca, mi futuro. Daniel dejó caer su cabeza, avergonzado. Así que la ayudé. Dios me ayude. La ayudé a tratar de deshacerse de la evidencia, y he tenido que vivir con eso cada día desde entonces. El contrainterrogatorio del abogado de defensa de Madison fue brutal, tratando de pintar a Daniel como alguien que había inventado esta historia para salvar su propia piel, alguien que estaba traicionando a su familia por inmunidad de procesamiento. Pero Daniel se mantuvo firme. Admitió libremente su culpa en el encubrimiento. Admitió que su testimonio era parte de un acuerdo con los fiscales, pero insistió una y otra vez que cada palabra que había dicho sobre esa noche era la verdad absoluta. ¿Por qué debería creerle el jurado?, preguntó el abogado defensor David Rothstein con desdén. Usted admite que mintió a la policía, admite que destruyó evidencia, admite que está testificando para salvar su propia piel. ¿Por qué creerían algo de lo que dice? Daniel miró directamente al jurado cuando respondió. Porque he estado viviendo con la culpa de lo que hice durante meses. Porque cada vez que cierro los ojos, veo a esos 3 niños que crecerán sin una madre. Porque finalmente me di cuenta de que proteger a mi hermana de las consecuencias de matar a alguien no es lealtad, es ser cómplice de algo horrible. Estoy testificando porque es lo correcto, incluso si significa perder a mi familia. Y sí, estoy recibiendo inmunidad por mi testimonio, pero eso no cambia el hecho de que todo lo que he dicho es verdad. El impacto del testimonio de Daniel en el jurado fue evidente. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en sus ojos mientras escuchaban a este joven describir cómo su hermana lo había manipulado para ayudarla a encubrir un crimen fatal. Y cuando el testimonio de Daniel se combinó con la evidencia física, las imágenes recuperadas de la cámara del tablero, los registros telefónicos, todas las otras piezas que los fiscales habían reunido meticulosamente, el caso contra Madison Harper se volvió abrumador. El juicio. Arrogancia ante la justicia. Durante el juicio de 6 semanas, los fiscales presentaron un caso devastador contra Madison Harper. Más allá del testimonio de Daniel y la evidencia forense, llamaron a testigos de la fiesta que describieron el excesivo consumo de alcohol de Madison. Llamaron a expertos en reconstrucción de accidentes que testificaron que Madison había estado viajando a 60 millas por hora en una zona de 40, que nunca había frenado, que el impacto había sido tan violento que los médicos forenses determinaron que Rachel Bennett probablemente murió instantáneamente. Llamaron a especialistas en toxicología que calcularon que el nivel de alcohol en sangre de Madison habría estado 3 veces por encima del límite legal. Llamaron a expertos en evidencia digital que explicaron cómo habían recuperado los datos de la tarjeta de memoria destrozada y qué revelaban esos datos. Pero quizás el testimonio más poderoso vino de la familia de Rachel Bennett. David Bennett, el esposo de Rachel, describió los 23 años de matrimonio que habían compartido, las miles de formas grandes y pequeñas en que Rachel había hecho de su casa un hogar, cómo había equilibrado su exigente carrera con criar 3 niños y todavía de alguna manera encontró tiempo para ser voluntaria en la escuela y la iglesia. Describió recibir la llamada del hospital esa noche, el viaje surrealista al hospital sin saber completamente lo que había sucedido, el momento en que un médico que trabajaba con Rachel, un colega que la conocía y la respetaba, tuvo que decirle que su esposa había muerto. Rachel era la persona más desinteresada que he conocido, dijo David, su voz espesa de emoción. Ella dedicó su vida a cuidar a otros, a salvar vidas. E irónicamente, fue asesinada mientras salía del hospital donde acababa de pasar 12 horas salvando vidas. Murió en un cruce peatonal, siguiendo las reglas, haciendo todo correctamente.
Y murió porque alguien decidió que enviar mensajes de texto mientras conducía borracha era más importante que la seguridad de todas las demás personas en la carretera. Las 3 hijas de Rachel también testificaron, un proceso emocional devastador que dejó a muchos en la sala del tribunal en lágrimas. Sophia, de 15 años, describió cómo había planeado pedirle ayuda a su madre con sus solicitudes universitarias, cómo Rachel había prometido enseñarle a conducir ese verano, todas las conversaciones sobre el futuro que nunca tendrían. Michael, de 12 años, describió cómo su madre nunca faltaba a sus juegos de béisbol, cómo ella era la única que realmente entendía su amor por la ciencia, cómo el vacío que dejó era algo que sentía todos los días. Y la pequeña Emma, ahora de 10 años, describió con una simplicidad desgarradora cómo su mamá solía leerle todas las noches, cómo extrañaba sus abrazos, cómo a veces todavía olvidaba que mamá se había ido y corría a su habitación para decirle algo antes de recordar que nunca regresaría. Durante todo este testimonio desgarrador, el comportamiento de Madison Harper en la sala del tribunal fue notable por su falta total de empatía visible. Raramente parecía estar escuchando. A menudo miraba hacia abajo a sus manos o susurraba a sus abogados. Cuando Sophia Bennett describió encontrar el cuerpo sin vida de su madre en la morgue, Madison estaba garabateando en un bloc de notas. Cuando Michael Bennett habló sobre llorar solo en su habitación todas las noches, Madison bostezó. Su lenguaje corporal y comportamiento sugerían a todos en la sala del tribunal que todavía no comprendía la gravedad de lo que había hecho, o simplemente no le importaba. Los abogados defensores de Madison intentaron argumentar que era joven, que su cerebro aún no estaba completamente desarrollado, que merecía una segunda oportunidad. Presentaron expertos que testificaron sobre el desarrollo del cerebro adolescente y la toma de decisiones deteriorada. Llamaron a testigos que describieron a Madison como una buena estudiante involucrada en actividades extracurriculares. Trataron de pintar una imagen de una niña que había cometido un terrible error, pero que no era fundamentalmente mala. Pero la Fiscalía destruyó metódicamente estos argumentos. Señalaron que Madison no solo había cometido un error en el calor del momento, había tomado decisión tras decisión que llevaron a la muerte de Rachel. Eligió beber en exceso. Eligió conducir mientras estaba intoxicada. Eligió mirar su teléfono en lugar de la carretera. Eligió acelerar después de golpear a Rachel en lugar de detenerse. Eligió huir de la escena. Eligió no llamar al 911. Eligió destruir evidencia. Eligió amenazar a su hermano para que la ayudara con el encubrimiento. Cada una de estas fue una elección separada y deliberada, no un error impulsivo. El veredicto y la sentencia. Cuando cae el martillo. El jurado deliberó durante 2 días completos antes de regresar con su veredicto. Encontraron a Madison Harper culpable de todos los cargos. Cuando la secretaria del tribunal leyó cada veredicto de culpabilidad, Madison comenzó a llorar, pero incluso entonces sus lágrimas parecían ser por sí misma en lugar de por Rachel Bennett. Su madre, Lauren Harper, colapsó en la galería y tuvo que ser asistida por los alguaciles. Su padre, Thomas, se sentó en silencio aturdido, aparentemente incapaz de procesar que su dinero e influencia no habían podido salvar a su hija esta vez. La audiencia de sentencia tuvo lugar 3 semanas después. Según la ley de Florida, Madison enfrentaba hasta 30 años por el cargo de homicidio vehicular, hasta 15 años por atropello y fuga, y sentencias adicionales por los otros cargos. El juez del circuito Charles Morrison, quien presidió el caso, tenía reputación de ser duro con los conductores ebrios, habiendo perdido a su propia hermana en un accidente de conducción ebria años antes. La Fiscalía argumentó por la sentencia máxima, señalando no solo la gravedad del crimen, sino el comportamiento de Madison después. Este no fue un accidente seguido de remordimiento, argumentó la fiscal asistente Karen Williams. Fue un crimen seguido de un encubrimiento calculado. Madison Harper no mostró preocupación por su víctima. No llamó al 911. No se detuvo para ver si Rachel Bennett todavía estaba viva. En cambio, corrió a casa y reclutó a su hermano para ayudarla a destruir evidencia.
Y durante este juicio completo no ha mostrado ni un momento de remordimiento genuino. Los abogados defensores suplicaron misericordia, argumentando que Madison era joven, que tenía toda su vida por delante, que merecía la oportunidad de rehabilitación. «Esta es una niña de 17 años que cometió un error terrible», argumentó David Rothstein. «Sí, las consecuencias de ese error fueron trágicas, pero arruinar su vida también no traerá de vuelta a Rachel Bennett. Mis clientes están dispuestos a aceptar responsabilidad y pagar restitución a la familia Bennett. Simplemente pedimos que la Corte considere su edad y le dé la oportunidad de redimirse algún día». El juez Morrison escuchó todos los argumentos. Luego se volvió hacia Madison. «¿Señorita Harper tiene algo que decir antes de que imponga la sentencia?», preguntó. Este era el momento cuando los acusados típicamente se disculpan, expresan remordimiento, suplican por misericordia. Madison se puso de pie, y por un momento pareció que finalmente podría decir algo apropiado. «Quiero que todos sepan que nunca quise que esto sucediera», comenzó Madison, su voz temblando. «Fue un accidente. Yo no quería lastimar a nadie, y he sufrido mucho por esto también. Mi vida ha sido arruinada. He perdido todos mis amigos. No puedo ir a USC. Mi familia ha sido destrozada. Así que todos han sufrido aquí, no solo la familia Bennett». Hubo un silencio atónito en la sala del tribunal. Madison Harper acababa de comparar su propio sufrimiento, perder amigos y una plaza universitaria, con el sufrimiento de una familia que había perdido a su madre. Incluso sus propios abogados parecían horrorizados. El juez Morrison dejó que las palabras flotaran en el aire por un largo momento. Luego habló, su voz fría y controlada. «Señorita Harper, en mi tiempo en el estrado he sentenciado a cientos de acusados. He visto verdadero remordimiento. He visto a personas que cometieron errores terribles, pero que genuinamente entienden el daño que causaron y están devastadas por ello. Y luego he visto acusados como usted, que incluso cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, solo pueden pensar en sí mismos. Usted acaba de decirle a esta corte que todos han sufrido aquí, igualando su pérdida de amigos con la pérdida de una madre, esposa y enfermera dedicada. Esa declaración me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». El juez Morrison continuó. «Usted tomó decisión tras decisión esa noche, cada una de ellas egoísta, cada una de ellas imprudente. Eligió beber en exceso. Eligió conducir intoxicada. Eligió mirar su teléfono en lugar de la carretera. Y cuando las consecuencias de esas elecciones resultaron en la muerte de Rachel Bennett, eligió huir, destruir evidencia y amenazar a su propio hermano para que la ayudara en el encubrimiento. Incluso ahora, incluso después de todo lo que ha escuchado en este juicio sobre la mujer que mató y la familia que destruyó, todavía solo puede pensar en cómo esto la ha afectado a usted». El juez Morrison procedió a dictar sentencia. Para el cargo de homicidio vehicular, 30 años. Para atropello y fuga resultando en muerte, 15 años consecutivos. Para los cargos de manipulación de evidencia y obstaculizar a un oficial, 10 años adicionales, también consecutivos. En total, Madison Harper fue sentenciada a 5 años en prisión. Sería elegible para libertad condicional después de cumplir el 85% de su sentencia, lo que significaba aproximadamente 47 años. Con 17 años, en el momento de la sentencia, Madison tendría 64 años antes de poder siquiera solicitar libertad condicional. Esta sentencia refleja no solo la gravedad de su crimen, sino su completa falta de remordimiento y su persistente incapacidad de aceptar responsabilidad, dijo el juez Morrison. Espero que durante las próximas décadas en prisión, finalmente encuentre dentro de sí misma algo de compasión, algo de empatía, algo de comprensión del daño que ha causado. Pero basándome en todo lo que he visto y escuchado en este caso, dudo seriamente que lo haga. Está despedida. Y entonces, finalmente, la realidad atravesó la arrogancia de Madison Harper. Mientras los alguaciles se acercaban para escoltarla de regreso a la cárcel, mientras comenzaba a comprender
que acababa de recibir una sentencia que significaba que pasaría la mayor parte de su vida en prisión. Comenzó a gritar. «¡No, no pueden hacer esto! ¡Solo tengo 17 años! ¡Papá! ¡Papá! ¡Haz algo!», gritó a su padre, quien se sentó inmóvil en la galería, finalmente entendiendo que todo su dinero e influencia no podían deshacer esto. Madison fue arrastrada fuera de la sala del tribunal, todavía gritando, todavía sin comprender que las consecuencias que había estado evitando toda su vida finalmente la habían alcanzado. La familia Bennett, sentada en el otro lado de la sala del tribunal, se abrazaban y lloraban. Pero estas eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza, lágrimas porque finalmente se había hecho justicia, pero también lágrimas porque ninguna sentencia, sin importar cuán larga, traería de vuelta a Rachel. Epílogo. Vidas alteradas para siempre. Madison Harper ahora cumple su sentencia de 55 años en la institución correccional para mujeres de Florida en Lowell. Según informes de empleados correccionales, sigue siendo una prisionera difícil que culpa a todos menos a sí misma por su situación. No ha aceptado responsabilidad por la muerte de Rachel Bennett y rutinariamente les dice a otros reclusos que está en prisión porque su hermano la traicionó y porque el sistema judicial discriminó contra ella debido a su riqueza. Ha presentado múltiples apelaciones, todas las cuales han sido denegadas. Daniel Harper completó su título universitario y ahora trabaja en una organización sin fines de lucro enfocada en los derechos de las víctimas, habiéndose dedicado a enmendar su papel en el encubrimiento. Ha hablado públicamente sobre su experiencia, describiendo la carga psicológica de ayudar a su hermana a evitar la responsabilidad y el alivio que sintió cuando finalmente dijo la verdad. Su relación con sus padres nunca se ha recuperado completamente, y no tiene contacto con Madison, quien, según él, continúa viéndose a sí misma como una víctima en lugar de aceptar su papel como perpetradora. La familia Bennett ha reconstruido gradualmente sus vidas alrededor de la ausencia permanente de Rachel. David Bennett finalmente regresó a Penn a enseñar, encontrando propósito en educar a jóvenes sobre historia mientras honraba la dedicación de su esposa a la educación. Sofía se graduó de la escuela secundaria y ahora está estudiando enfermería, siguiendo los pasos de su madre. Michael y Emma continúan lidiando con su pérdida, apoyados por la familia extendida y la comunidad fuerte que Rachel había construido a través de su carrera de enfermería. La familia se reúne anualmente el 3 de marzo para recordar a Rachel, compartiendo historias y recuerdos para asegurarse de que permanezca vívidamente presente en sus vidas a pesar de su ausencia física. La beca memorial de enfermería. Rachel Bennett ha apoyado a docenas de estudiantes de enfermería desde su establecimiento, muchos de los cuales han pasado a trabajar en unidades de cuidados críticos, como aquella donde Rachel pasó su carrera. Los beneficiarios de la beca se comprometen a proporcionar el mismo nivel de atención compasiva y excelente que Rachel encarnó, asegurando que su legado de servicio continúe a través de una nueva generación de enfermeras. La intersección donde Rachel fue asesinada ahora presenta medidas de seguridad peatonal mejoradas, incluida iluminación adicional, temporizadores de cuenta regresiva en las señales de cruce peatonal y mayor aplicación policial de violaciones de exceso de velocidad. Una pequeña placa conmemorativa cerca del cruce peatonal lleva el nombre de Rachel y la inscripción: en memoria de Rachel Bennett, enfermera dedicada, madre devota, esposa amada. Que su compromiso con salvar vidas inspire calles más seguras para todos. Este caso se ha convertido en un poderoso recordatorio de que la conducción bajo la influencia no es un error menor ni un delito sin víctimas. Cada decisión de ponerse al volante, mientras está afectado, arriesga no solo la vida del conductor, sino las vidas de personas inocentes como Rachel Bennett, que simplemente van sobre sus rutinas diarias, confiando en que otros seguirán las reglas que mantienen a todos seguros. La incapacidad de Madison Harper de reconocer esta verdad fundamental hasta que fue demasiado tarde le costó a Rachel su vida y a Madison su libertad, creando ondas de tragedia que continúan afectando a múltiples familias años después. Como demuestra este caso, la responsabilidad importa, el remordimiento importa,
El carácter importa. La evidencia mostró que Madison Harper no poseía ninguna de estas cualidades, viendo el mundo a través de una lente de puro interés propio que le permitió priorizar su propia conveniencia sobre la vida de una mujer. La respuesta del sistema de justicia, aunque no puede deshacer el daño que se hizo, al menos afirma que tal insensibilidad no será tolerada, que las vidas tienen valor independientemente del estatus social de la víctima, y que incluso los ricos y privilegiados deben enfrentar consecuencias cuando eligen destruir vidas a través de sus acciones imprudentes y egoístas. Si este caso te ha afectado, si encontraste la historia de la dedicación de Rachel Bennett y la insensibilidad de Madison Harper tan convincente y perturbadora como nosotros, por favor toma un momento para presionar ese botón de me gusta y suscribirte a Crímenes y Castigos para más cobertura en profundidad de los casos criminales más impactantes. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre justicia, responsabilidad y si la sentencia de 55 años de Madison Harper fue apropiada dada su edad y las circunstancias del caso. Y recuerda, cada vez que te pones al volante, tienes las vidas de otras personas en tus manos. Toma decisiones que honren esa responsabilidad. Conduce sobrio, mantente enfocado y reconoce que ningún mensaje de texto, ninguna llamada telefónica, ninguna publicación en redes sociales vale una vida humana. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz. Gracias por ver y nos vemos en el próximo caso.